Hola, buenas tardes. Bueno, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a todos a una nueva clase de Caliza Nutrición de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de Nutrición UBA. Bueno, como decían ahí por el chat, es una tarde fría también, así que qué mejor que una nueva clase de Caliza. Bien, recordarles que nos pueden seguir por las redes sociales, que ya saben, Caliza Nutrición UBA. También recordarles que si hacen alguna publicación, nos pueden arrobar, que siempre compartimos. Bien, hoy tenemos la última clase de este eje de alimentos industrializados. Y ya entramos en la última parte de la cursada. El próximo eje va a ser el de nutrición. Después nos queda uno más, que es el de salud. Pero esto viene a que es nuestra clase número 9, que recuerden que es importante ponerse al día con las clases, con las lecturas, con la participación de las actividades. Y si se hacen todas estas cosas, al final de la cursada se entrega un certificado, así que están a tiempo. Esto porque lo consultamos por las redes sociales y a algunos les faltaban bastantes clases, así que están todavía a tiempo de poder verlas. Eh, y verlos en vivo también saben que respondemos las dudas en directo. Bien, hoy tenemos en esta segunda clase del eje de industrialización de alimentos a Erika Smuth. Ella es nutricionista, especialista en calidad en los industria alimentaria, perdón, y es integrante de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria. Hoy va a hablar de los procesos de comercialización de los alimentos y cómo se pueden relacionar con la soberanía alimentaria y los procesos de la industrialización. Después nos acompaña hoy como invitado a Enrique Martínez, y también para cerrar va a estar diciendo unas palabras Miriam Gorban por el Día de la Nutricionista. Así que bueno, un gusto tenerlos. Erika, bienvenida. Gracias, Clara. Bueno, en realidad continuar la clase que dio la compañera Adriana la clase pasada, donde ella nos dio un amplio panorama de los distintos sistemas tecnológicos que se aplican en la industria, haciendo un gran recorrido, interpelando muchas de las cuestiones que hoy nos cruzan, ¿no? Eso, y si vamos tomando las distintas clases que venimos realizando desde el principio de la cursada, vamos entendiendo que el proceso de la alimentación es un hecho social complejo, ¿no? que nos interpela nuevamente a muchas disciplinas y a nosotros los seres humanos como actores principales. El plato de la mesa que está en nuestra mesa llega a nuestros ojos, a nuestro plato, a nuestro paladar, a través de un montón de acciones que interactuamos, ¿no? Nuestras costumbres alimentarias, nuestra distribución alimentaria local en sus orígenes, nuestros platos originales, nuestra historia, nuestra economía, nuestros sectores sociales, la tecnología, ¿no? Los alimentos no solamente aportan nutrientes, están cruzados también por creencias religiosas, por creencias culturales, por nuestros saberes, por el concepto que tenemos a lo largo de la historia sobre lo que entendemos por salud y enfermedad. Y lo que está claro, desde que venimos charlando al principio con varios de nuestros compañeros, desde que empezamos la cursada, es que hay una crisis alimentaria estructural compleja que claramente atraviesa los planos de la producción, no solamente por la cantidad, que la cantidad se ha demostrado que no ha sido un problema, sí la calidad,
sí la distribución, la dificultad del acceso, ¿no? Y el consumo, ¿sí? Hoy el consumo ya es un consumo global, donde se ha perdido la regionalidad, los saberes culturales de nuestro lugar. Siempre recuerdo cuando estudiaba nutrición, esta cuestión de relacionar los alimentos tradicionales de cada país, desde el goulash europeo hasta el locro salteño, con cruzar las necesidades biológicas que en ese instante eran requeridas o son requeridas, la disponibilidad de alimento local y cuál es el costo-beneficio a nuestra, no solamente a nuestra comensalidad, sino a nuestra sobrevivencia como especie humana, ¿no? Y hoy lo que vamos viendo a través de todas estas jornadas es que el sistema alimentario es un sistema global. Como es global, muchos aspectos, hoy la cultura está atravesada por múltiples factores también, y en esta crisis alimentaria actual no convive solamente la desnutrición como hace algunos cientos de años o algunas décadas, sino que hoy tenemos esta transición que va desde la desnutrición calórica proteica a una obesidad, conceptos, como siempre decimos, las dos caras de una misma moneda, ¿no? Obesidad y desnutrición, alta disponibilidad de alimentos. Hoy no sabemos qué comemos, esa es la realidad. Y desde nuestro espacio, con Adriana, venimos debatiendo, bueno, de la industria, no solamente desde cuánto hace que está entre nosotros los seres humanos, en nuestra comunidad, en nuestra sociedad, sino qué beneficios debe aportar y que hoy no los están aportando, ¿no? Está claro que hoy la industria en alimentos no es una industria pro en beneficio al ser humano, al ciudadano, sino que solamente es tomado el alimento ni más ni menos como una mercancía, no como un valor claramente social. Entonces, es necesario que haya una transición en los sistemas productivos y en los sistemas alimentarios que sean integrales, que tengan en cuenta el medio ambiente, todo lo que venimos hablando en la cátedra, y tener en cuenta la cultura local, el ambiente y claramente la relación de los ciudadanos, de nosotros, con el alimento, y que no sea tomado en cuenta como una mercancía. La producción debe ser sostenible, tenida en el tiempo. Hoy la pandemia nos ha demostrado que no estamos siendo benévolos con el globo, con nuestra tierra madre, y realmente en algún momento debemos tomar conciencia de esto. Hace más de 6.000 años que la industria alimentaria la tecnología alimentaria es utilizada por el hombre. ¿Sí? Desde los egipcios que araban la tierra y labraban, y tenían ya a partir de eso y a partir de un sistema de sectores sociales, de clases sociales, de distribución, de consumo, de compra, la recolección de miel, la utilización de conservación de alimentos a través de las leches, en la obtención de yogures, a través del transporte en estómagos de animales, la mixtelización del maíz para poder utilizar la mejor calidad de los nutrientes, por ejemplo, del maíz. Y así podemos hablar de un montón de tecnologías que han sido utilizadas en la historia. Entonces, nuestra propuesta no es, y sobre todo en un mundo donde el 80% de los hombres y de las mujeres hoy nos encontramos en estos grandes desiertos urbanos, que son las ciudades, es que tenemos que trabajar hacia una industria que sea
teniendo como pauta principal el cuidado de la salud, pero no desde la salud de la prevención de enfermedades transmitidas por alimentos, como hasta ahora nos han enseñado en todas las especializaciones o en todas nuestras carreras de mucho de grado que somos parte, gente de la cátedra u otros que están escuchando, no solamente en la prevención, sino en alimentos que sean sanos, seguros y soberanos en concreto, ¿no? Una alimentación soberana, segura y regional. Y bueno, y para eso hoy tenemos volver a nuestras raíces, volver a lo regional, volver a una autonomía en las regiones con inclusión social, creo que nos puede ir dando pistas para ir colaborando en una alimentación más sana. Hoy, como decía Clara, nos visita el ingeniero Enrique Martínez. El ingeniero Enrique Martínez, he tenido el privilegio, yo digo que he tenido varios privilegios en mi carrera. Primero, obviamente, hace 23 años trabajé con Miriam Gorban, cursé con ella y después trabajé con ella en su cátedra, ya que la conozco y seguimos aprendiendo de ella hace 23 años. Y después, en el año 2003, tuve la suerte de estar con el ingeniero Enrique Martínez, quien fue 2 veces presidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, la última vez del año 2002 al 2011, estimamos, y con él he tenido la posibilidad, si bien está claro que a él no le gusta hablar de su trayectoria, pero el instituto es un antes y un después del ingeniero Enrique Martínez, ¿no? El primer proyecto en el cual yo trabajé, en el proyecto madre que he trabajado, es un proyecto puramente diseñado por Enrique Martínez, traído a una institución como es el Instituto Nacional, bastante rígido en su formación y en su creer que solamente debe trabajar para determinados sectores industriales. Y Enrique Martínez en ese entonces trabajamos sobre un programa que duró 10 años de autoabastecimiento básico comunitario, que tenía como eje principal en toda la Argentina en emprendimientos regionales, en formar sistemas alimentarios regionales, consensuado y trabajado con la comunidad a través de alimentos sanos, seguros y claramente soberanos. Así que, bueno, hoy Enrique Martínez es coordinador del Instituto de Producción Popular y viene trabajando claramente en proyectos siempre interesantes y cada vez más evolucionados, y lo que hoy lo invitamos es a que presente qué propuestas podemos ir teniendo en este nuevo repensar en la industrialización y comercialización, ¿no?, de alimentos saludables. Bueno, Enrique, espero que puedas con el desafío. Bienvenido. Gracias, muchas gracias. Bueno, gracias por la oportunidad de contarle a gente que se dedica de manera sistemática a los temas alimenticios desde diversos ángulos sobre nuestra mirada en este momento sobre esta cuestión básica para la humanidad, que realmente durante más de 15 siglos constituyó la razón fundamental para que los pueblos guerrearan entre sí, porque la comida no era... Y a partir del momento en que la productividad media fue aumentando, aún por regiones, y fue generándose el comercio alimentario, y apareció el capitalismo y se desarrolló el capitalismo se devoró
a la cultura de la producción de alimentos como servicio y lo convirtió en un negocio. Y de allí tenemos una serie de problemas que no dejan de crecer, lamentablemente, porque diría que tan importante es para la hegemonía del capitalismo sostener que todo debe ser un negocio, que no aflojan y no sacan la mano de nuestro cuello para que admitamos que absolutamente toda faceta de la actividad humana tiene derecho a ser un negocio, incluyendo cosas tan básicas y elementales como la alimentación. Esa discusión se puede formular en términos teóricos, se puede discutir en diversos asambleas, estrados, ponencias de diverso tipo. Y eso, bueno, se viene haciendo a cargo de muchísima gente durante mucho tiempo. Me parece que es necesario complementarla con acciones efectivas en el territorio, que aún en condiciones de inferioridad, a veces de dolorosa inferioridad, muestren que hay otros caminos, que considerar a la producción de alimentos como un servicio comunitario es una cuestión de supervivencia social. Nosotros cuando, como decía Erika, dejamos esa maravillosa experiencia de gestionar el INTI en el 2011, en pocos años nos organizamos como asociación civil buscando apuntalar iniciativas de generación de trabajo en diversos aspectos del quehacer del tejido social. Pero con el tiempo, no diría que nos fue absorbiendo totalmente, pero es mayoritaria nuestra dedicación al tema alimenticio. Y como no tenemos recursos ni resto de apuntalamiento por parte de ningún ámbito público que nos permite involucrarnos directamente en la producción, hemos elegido incorporarnos a tratar de modificar los sistemas de producción y distribución para que sirvan al menos de referencia conceptual. Casi como uno podría decir, bueno, si estos tipos, sin un peso al medio y sin ningún recurso ni apoyo de nadie, pueden hacer esto, ¿qué pasaría si esto se convirtiera en una política pública? Bueno, eso es lo que queremos hacer desde hace varios años. Hemos ido acertando algunas y errando varias, porque no es nada fácil desde el territorio y sin recursos recorrer un camino contracultural y contrahegemónico, las dos cosas. Pero, como siempre pensamos cómo mejorar nuestra perspectiva, nos hemos acercado desde hace algún tiempo a un mecanismo en el que creemos que podemos llegar a demostrar que el sistema de distribución y comercialización de alimentos hay que darlo vuelta como un guante, porque no ha sido el que definió la distorsión absoluta que hoy se da, donde los productores y los consumidores, que son los dos únicos eslabones de la cadena de valor que interesan, son los principales perjudicados detrás de los grandes comercializadoras y los grandes industriales. No ha sido la distribución y comercialización lo responsable de esa modificación, sino el capital introducido como búsqueda de lucro en todo lugar donde pudo entrar. Pero justamente, inercialmente, y como pequeño reducto, realmente la distribución y comercialización, sobre todo en las grandes ciudades, donde obviamente buena parte de los habitantes ha quedado separado de la posibilidad de la producción, son solo consumidores, aparecen esquemas de supervivencia a través de lo comercial y de la distribución que sí, efectivamente, pueden lograr la supervivencia de algún pequeño comerciante,
pero siempre, siempre es a expensas del bienestar general, porque la distorsión que se da en cada una de las subramas de la cadena alimenticia es casi atroz, digamos. Es decir, hoy por hoy no es casualidad que nadie se dedique en profundidad a entender cuánto es la fracción de lo que paga el consumidor que recibe el productor y cuánto se queda en el camino en manos a veces inexplicables, simplemente de gente que compra un melón, lo pone en una vidriera y con eso duplica su precio. Bueno, nosotros creemos que hay numerosos mecanismos, desde los mercados populares municipales hasta ferias que no sean meramente asistenciales, como se ha culturizado en la Argentina que sean las ferias en buena parte del país, hasta sistemas como el que nosotros hemos implementado, que implica distribuir productos alimenticios puerta a puerta a través de un sistema similar al que se venden las heladeras o los televisores, vale decir, utilizando los beneficios del comercio electrónico. Hay numerosas formas de reducir la importancia de la distribución y comercialización en el costo general que apropia valor respecto de lo que retiene el productor o apropia valor incrementando los precios que paga el consumidor. ¿Y por qué es importante eso? Además de porque pareciera que lo merecen los productores y lo merecen los consumidores. Porque en la medida en que se respete el papel del pequeño productor y el pequeño productor tenga interlocutores que lo consideren dignamente como un protagonista, aparece la posibilidad de desconcentrar y descentralizar la producción y volver a darle importancia a la producción de cercanía, porque nosotros le damos importancia en todo el país al comercio de cercanía. Yo invitaría a ustedes a que hablen con cualquier intendente y le sugieran que reemplace las verdulerías locales por una feria popular, y la verdad que casi pánico genera ese comentario en cualquier intendente porque no quiere quedar mal con el verdulero con el cual a lo mejor juega chinchón los fines de semana. Y sin embargo, realmente dejar expuesto el productor a una cadena de valor que le expropia buena parte de los beneficios no pareciera ser una preocupación ni política ni comunitaria. Bueno, a nosotros nos parece que facilitar la descentralización a través de volver a jerarquizar el papel del pequeño productor local permitiría justamente tener algunos elementos de importancia para recuperar esa ambición de generar en cercanía a cada una de las localidades buena parte de los alimentos que allí se consumen, evitando lo que ya a esta altura es lugar común, ese concepto de que la leche cruda se traslada a centenares de kilómetros para ser procesada en una gran usina láctea y luego miles de kilómetros para ser consumida en cada rincón del país. Bueno, eso no tiene ninguna sensatez, ni siquiera tiene alguna justificación técnica. Es más, ustedes que se preocupan por la calidad de la alimentación, está claro que cualquiera de esos procesos que traslada materia prima a larga distancia y traslada producto otra vez a larga distancia, requiere el uso de elementos de conservación, elementos que eviten el deterioro del alimento, que podrían no estar presentes si la producción estuviera cercana a su consumo. Es evidente que el tomate triturado que hacen las organizaciones campesinas en la Argentina, cuando lo hacen respetando el protocolo elemental de poner el tomate en la botella como hacían nuestras abuelas, es rotundamente superior
al puré conservado que se vende en todos los supermercados. Empezando porque hasta el Código Alimentario Argentino admite que el puré de tomate tenga 25% de azúcar y obviamente el tomate triturado no tiene azúcar. Es decir, nadie quiere comprar tomate triturado para llevarse azúcar o pasta de puré para llevarse azúcar. Y sin embargo, el industrial que hace tomate en un envase moderno permanentemente compara el costo del azúcar con el costo del tomate y usa el límite admitido por el Código Alimentario, aún en claro exceso, para abaratar su costo y vender lisa y llanamente gato por liebre. Bueno, eso llevado a infinidad de productos industriales tiene que ver con la vocación del negocio y la concentración en el espacio, que realmente son dos cuestiones contra las cuales hay que pelear en términos culturales y en términos prácticos. No tiene sentido ya que la humanidad deba soportar que la alimentación sea un negocio o que la producción de alimentos sea un negocio, y no tiene sentido que debamos soportar este culto a la concentración, donde desde el primer pinche hasta el último líder gobernante nos explica que la economía de escala hay que respetarla y que en definitiva si vienen grandes empresarios es mejor que los chiquitos. Los chiquitos que acompañen para que la gente tenga trabajo, pero los empresarios grandes son los que definen. Vale la pena tener presente el orgullo que tiene cualquier político de primera o segunda o tercera cuando una gran fábrica de motos va a su pueblo de marca internacional, y a pesar de que en ese pueblo se podrían fabricar el mejor aceite de oliva del mundo. Bueno, eso pasó en Cruz del Eje durante 25 años, donde todos los dirigentes políticos se la pasaron repitiendo que llegaba Honda y que eso iba a cambiar el mundo, y mientras tanto, mientras no llegaba Honda, no había ninguna industria ni se cultivaba la tierra. Esa situación se vive en toda la zona más pobre de la Argentina, donde se sigue esperando al tío americano como si fuera la situación inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial. Me estoy extendiendo demasiado, pero en definitiva lo que quiero transmitirles es que estamos muy contentos con lo que estamos haciendo, a pesar de cierto tono quejoso que surge de mi planteo en cuanto a que nos gustaría que algunas de las cosas que decimos fueran asumidas en términos de gestión pública. Pero claramente en términos de la alimentación, hoy por hoy, eso sucederá cuando la comunidad deje de ser básicamente consumidora y entienda que para poder consumir calidad debe haber en la otra punta alguien que produzca con dignidad. Si realmente no nos importa quién produce, no sabemos de dónde sale la lechuga ni la costilla de cerdo que compramos y qué camino recorrió y si hay trabajo esclavo en el medio o no, y si las condiciones de habitabilidad o de manejo de fitosanitarios son adecuadas para cada uno de los integrantes de la cadena y solo miramos el precio y la oferta del fin de semana del supermercado, bueno, no digo que tengamos la culpa, pero claramente terminamos siendo cómplices de una situación que empiezan a aparecer elementos para ser protagonistas de un camino distinto. Me parece que la decisión la tenemos todos nosotros, que podemos pensar en caminos alternativos, que si esos caminos alternativos están, se fundamentan, se explican, al menos con parte de nuestra alimentación deberíamos estar en condiciones de acompañar, y eso es posible que cambie el horizonte, porque las organizaciones que están trabajando en este tema son, me refiero a la producción, a la distribución y comercialización de productos cooperativos, campesinos, de la agricultura familiar, son pocas, tienen entidad muy modesta,
aparecen ante la opinión pública esencialmente como asistencialistas, y si se fueran fortaleciendo y fueran siendo más visibles a consecuencia de exponer la ideología que trae detrás de eso, como lo acabo de hacer en estos breves minutos con ustedes, me parece que se iniciaría una rueda más potente de la que se está recorriendo, acumulando saberes, algo de capital operativo para ayudar a los productores más pequeños, presencia para interpelar a los gobiernos para que hagan lo que corresponde, que lo está haciendo la sociedad civil y lo pueden hacer los gobiernos, y así sucesivamente. Me parece que los proyectos formulados desde abajo, la vida me enseñó que tienen muchísima más fuerza y mucho más permanencia que los proyectos meramente enunciados desde arriba. Eso es todo. Estoy abierto a las preguntas que ustedes quieran formular, pero realmente no me parece que tenga sentido que en un ámbito como este describa técnicamente, aunque lo podría hacer muy detalladamente, lo que estamos haciendo en nuestro proyecto, que de paso, vale la pena que les diga, se llama Todos Comen en este momento. Todos Comen, que está difundido en nuestra hoja web del produccionpopular.org.ar. Tiene un portal propio de venta, pero eso no es lo que importa. Esencialmente lo que importa es leer la conceptualización que está detrás de este planteo, que está, como les digo, en el portal produccionpopular.org.ar. Sí, Enrique, mirá, no, estaba pensando, ¿no? En realidad, aquellas veces, bueno, donde estábamos haciendo un recorrido en el INTI con usted, a pedido suyo, de todas las cuencas lácteas y cómo estaban en esa situación, y cuánto se demoraba, ¿no? Volver a reactivar pequeños y medianos productores del área, ¿no? Entonces, si bien, ¿cómo podemos... Me pregunto cómo podemos hacer, nos gustaría que nos cuente el programa de Todos Comen, y también después, a partir de esto que yo le decía, esto de, si nos quiere contar el tema del proyecto de los polos tecnológicos sociales, ¿no? Creo que, no sé si están trabajando en alimentos, pero bueno, de a poco, digamos. Nos Muy gustaría que nos breve. cuente el programa de, bueno, de Todos Comen, cómo es que, por qué cambió a este método y cuál es el método y por qué cree usted que es mejor el sistema que está trabajando actualmente, y cómo podemos hacer para que, sobre todo en las ciudades, esos sistemas lleguen y se puedan sostener en el tiempo, entendiendo, digo, que determinados circuitos alimentarios tardan bastante en poder generarse, gestarse y sostenerse en el tiempo, ¿no? Digo. Bueno, muy brevemente, entonces les explico. Todos Comen, incluso les puedo dar un muy escueto pantallazo del proyecto de los parques de producción social. Enrique, vos recordá que nosotros en la cátedra tenemos 2000 inscriptos de un abanico bastante importante de áreas y de lugares, así que esto me parece que es importante como para replicarlo y poder acompañarlo De acuerdo, también. de acuerdo. ¿Mm? Todos Comen es la mutación de las cosas que hemos hecho. Nosotros empezamos en el año 2014 y a principio de este año 21 le hemos dado forma final, entiendo, porque me parece que básicamente no se va a modificar para adelante, al sistema, que consiste en habilitar un portal de comercio electrónico. Allí hay el carrito de compra tradicional, pero hay dentro, a esta altura, casi 300 productos que no necesitan cadena de frío, que provienen de aproximadamente 50 productores de 12 provincias distintas, donde nosotros hemos conseguido un acuerdo con un expreso de distribución de comercio electrónico,
y hemos roto esa lógica de la distribución en Capital y Gran Buenos Aires, donde está la gran mayoría de los comercializadores sociales, o en cada uno de los ámbitos, porque efectivamente yo leí en el chat un comentario de una compañera de Santa Rosa y por supuesto en todo el país hay gente trabajando en un espacio local tratando de facilitar la comercialización. La diferencia entre nuestro portal y esto y los sistemas locales es que nuestro portal nació con la vocación de recibir pedidos de toda la República, cosa que hacemos, a excepción de Tierra del Fuego por razones aduaneras, y entregar desde nuestro puesto en el mercado central, donde acondicionamos los pedidos, a toda la República a precio uniforme. Lo cual es original y además somos el único sistema que hace eso, porque hemos hecho una gimnasia más o menos primaria de compatibilización de fletes, de manera tal que un tucumano paga lo mismo que un habitante de Comodoro Rivadavia o que un porteño por su producto, con un aporte para el flete que es una proporción pequeña del costo real del flete. El resto del costo del flete lo absorbemos nosotros en el margen, que es realmente muy pequeño. Esa situación, tomada con un criterio muy espartano de parte nuestra, es decir, pensando definitivamente que nosotros no podemos ser de ninguna manera un grupo que tenga un pensamiento de acumulación de capital con esto, sino ser un servicio, nos lleva, en términos concretos de comparación de precios, a poder sostener que en prácticamente todos los productos somos más baratos que un supermercado, seguro más barato que un comercio de cercanía, que a su vez es más caro que un supermercado, y comparado con un supermercado, a lo mejor tenemos dificultades cuando aparece alguna oferta o cuando aparece una oferta de harinas que son 10 marcas, de las cuales varias son de dudosa calidad y el consumidor no lo puede discernir. Lo concreto es que en prácticamente ningún caso tenemos un precio que un consumidor, aún esos consumidores que solo se deciden por el precio, pueda definir que es caro. En algunos casos, por ejemplo, diría que nos hemos especializado en mermeladas artesanales. Tenemos mermeladas de Misiones, mermeladas del Hoyo, mermeladas en Chubut, mermeladas mendocinas, de otros lugares, más de 20 tipos de mermeladas. Como promedio son 30-35% más baratas que lo que se vende en cualquier comercio, porque efectivamente las mermeladas artesanales son los productos que para las grandes ciudades tienen el rótulo de producto de valor regional y el comerciante se da el lujo de duplicar el precio de costo cuando lo vende, con lo cual consigue no venderlo. Es una lógica que nunca entendí. Bueno, no quiero seguir abundando en eso. Lo concreto es que hemos dado incluso un paso más el mes pasado, que es habilitar un portal secundario dentro del primario. El portal, si uno entra al portal, puede comprar como consumidor y pedir a partir de un mínimo que varía por provincia, que no es escandaloso porque con un queso duro se supera el mínimo, con una horma de queso duro, puede pedir para su casa. Pero luego hay un portal al cual se accede con una clave que hay que pedirla, en fin, es una estupidez, pero funciona bien administrativamente, y se accede al portal de compra que hemos llamado compra colectiva o mayorista, donde se retira el producto en el mercado central y allí se carga a un flete que designa el comprador, que en realidad imaginamos que es un grupo de compradores. Si la gente se agrupa y 8 o 10 familias compran, diría que en cualquier lugar, pero sobre todo en Capital y Gran Buenos Aires y en una zona de 200 kilómetros de alrededor, puede obtener precios sumamente interesantes
con el detalle de que como en el primer sistema se lo entregamos a un expreso, tiene una demora de aproximadamente 3, 5, 7 días hábiles. En el segundo caso, se lo lleva a un flete, al cual se lo contrata específicamente para eso, por lo tanto, en algunas pocas horas está en el destinatario, lo cual nos habilita a, además de lo que vendemos en el portal minorista que se lleva el expreso, podemos vender frutas, verduras, lácteos de menor vida útil que un queso duro, e incluso estamos estudiando con mucha fuerza, y esperamos en algunas semanas tenerlo resuelto, agregar carnes. Con lo cual indicaría que en ese portal de compras colectivas mayorista se puede llegar a conseguir prácticamente en algún futuro cercano la totalidad de la demanda alimenticia a precios más que interesantes, porque imagínense que suministrando frutas y verduras desde el propio mercado central, por bolsa, se puede conseguir precios muy interesantes, con la diferencia que en lugar de ir al mercado central, algún flete lo va a llevar al barrio donde la familia se lo distribuye. Bueno, es todo un esfuerzo que, bueno, me puedo mandar la parte, pero aparte de mandarme la parte, creo que ustedes pueden advertir que un grupo modesto, que no tiene demasiados recursos, seguramente se enfrenta a dificultades permanentes con eso, desde las cajas de embalaje, que tuvimos que buscarlas y buscarlas porque buena parte de las que estaban en el mercado no soportaban el mal manejo de un expreso y se rompían, y así sucesivamente. Aún superando esa situación, estamos muy orgullosos porque ya hemos hecho un acuerdo con la provincia de Tucumán, que nos pidió un acuerdo especial para poder sumar productores al portal, y ya hay 5 productores que la provincia de Tucumán nos sugirió, que son realmente interesantes, que están en el portal. O, por ejemplo, un gremio como SUTEBA, el Sindicato de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Buenos Aires, que pidió un acuerdo en términos comerciales. Buscaban como, qué sé yo, como una casa de vajilla o de cosmética que les hiciéramos un descuento. Nos vieron en ese rol. Bueno, no podemos hacer demasiado descuento porque justamente no tenemos margen, pero hemos hecho el acuerdo. Y SUTEBA está, la gente está empezando a entender cómo funciona el portal. Y ahora vamos a tomar la iniciativa de ayudar a SUTEBA a preparar cartillas educativas explicando el camino del alimento. Y de manera que los 100.000 afiliados de SUTEBA, con la ayuda del IPP, pueden llegar a mejorar la forma en que la comunidad entienda de dónde sale su pan, o de dónde sale su aceite, de dónde sale su carne, y qué posibilidad habría de producirlo localmente. Esa es la iniciativa que en lugar de un descuento le podemos suministrar a SUTEBA como colaboración. Ahí hay una potencia social cuando se advierte la fortaleza de cada uno y qué puede hacer uno en conjunto con el otro para tener un resultado distinto, que si mantenemos la lucidez, si mantenemos la coherencia ideológica, a lo mejor nos lleva a un escenario distinto. Muy brevemente, la segunda parte de lo que pidió muy interesante, Erika. perdón, Enrique, me quería detener en esto, porque muy interesante esto que estás contando del acuerdo con docentes, quienes venimos desde la cátedra, que venimos impulsando la ley de alimentación saludable. Entendemos el concepto de los entornos escolares como prioritarios en el cuidado de la prevención de la malnutrición, y bueno, qué mejor que un pilar que un docente, ¿no? Que es el que está en el aula, exactamente la cantidad que está, casi más como una madre y un padre de familia. Y lo que te quería preguntar antes de seguir de esto es, así que muy buena, esa iniciativa personalmente me parece clave. Bueno, nosotros cuando trabajamos con el ABC, les cuento a todos, nosotros trabajamos con los docentes claramente en cada territorio como
como base para de sostén de la comunidad, ¿no? Así que eso siempre lo ha tenido en cuenta el ingeniero. Y lo que le quería preguntar es si en estos 50 productores que hoy están trabajando en este portal, más los productores de Tucumán que se agregarían, si tienen en cuenta el concepto de si son cooperativas grandes, si son chicas, si trabajan sobre la agricultura familiar, y si están trabajando sobre la transición a alimentos agroecológicos, más saludables con el medio ambiente y con los ciudadanos, con nosotros del cuerpo. Nosotros en realidad creemos que se comete algún error en las organizaciones que promueven la comercialización de productos no tradicionales, cuando se exagera la nota sobre lo distinto y se cae en el fundamentalismo. Digamos, por ejemplo, hay organizaciones que solo venden productos de cooperativas o productos de la agricultura campesina. Nosotros creemos que hay muchos más productores alimenticios que están marginados en la economía concentrada de la Argentina de hoy. Y en consecuencia, hasta vender productos de agricultores federados argentinos, que es una cooperativa grande, que tiene una división pequeña de legumbres enlatadas o de aceite de girasol, hasta vender esos productos es ir contra la corriente hegemónica. Por supuesto, la gran mayoría de lo que vendemos es pyme, cooperativas, campesinos, pero no le miramos el certificado de buena conducta campesina a quien venga a vender. Le miramos qué tanto entiende el sentido del proyecto, qué tan postergado está en la comercialización habitual, y además si cumple con las normas sanitarias adecuadas. Por supuesto que también nos interesa, y lo jerarquizamos enormemente, aquellos que se han alejado de las recetas convencionales y se preocupan por los productos agroecológicos, digamos. Hay una cooperativa que tiene productos, por ejemplo, del sur de Santa Fe, Neike, que produce realmente una serie de derivados de legumbres, todos ellos orgánicos o agroecológicos, que nos interesa enormemente. Tenemos varias harinas integrales y tantas como aparecen las vamos sumando y así sucesivamente. En el caso de las frutas y verduras que vendemos a grupos colectivos, identificamos dos productos, la producción convencional y la producción agroecológica. Y lo tenemos que hacer porque lamentablemente, y ahí no sé quién tiene la culpa, pero todos tenemos un poco de culpa, lo agroecológico es sistemáticamente más caro que lo convencional. ¿Cómo podemos conseguir desplazar lo convencional por lo agroecológico si decimos es más sano pero cuesta más en un país donde tenemos 42% de pobreza? Es decir, en rigor, el costo de producción agroecológico de una papa o de una batata no es mayor que el costo convencional, sino al contrario, es menor. Pero como tiene un valor cultural superior la producción agroecológica, se produce un espacio comercial que lamentablemente las organizaciones aprovechan y venden más caro que la producción convencional. Es lo mismo que con la harina integral. ¿Por qué la harina integral de trigo cuesta más que la harina blanca si la harina blanca tiene un proceso industrial más complicado? Simplemente por razones de prestigio. Pero justamente si es más prestigioso y queremos que lo consuma más gente, deberíamos conseguir que sea más barato. Bueno, no hay forma de hacer eso porque los que instalaron eso son los grandes molinos y las empresas chiquitas que producen solamente harina integral no tienen espalda para salir a disputar los precios y vender más barato. Digo, es larga la explicación y es compleja, no, pero me parece que coincido porque, a ver, también la industria, cuando se impone la moda de lo dietético, empieza a vender todo lo que es descremado más caro que lo entero, digamos, así en líneas generales, cuando los procesos de producción de descremado son más económicos porque dan una doble rentabilidad. Entonces, bueno, digamos,
es dentro del mundo capitalista. Pero creo, a esa propuesta coincido con el dilema, ¿no? Con el tema del valor y del costo, y que bueno, que claramente esto tiene que ir acompañado con políticas públicas donde podamos ir haciendo la transición a una agroecología, claramente. Eso, digamos, es como algo que podemos acompañar entre todos, ¿no? Hay dos preguntas que creo que hacen referencia a la dificultad de conseguir las habilitaciones y si nosotros ayudamos con las habilitaciones de los productos. En realidad hemos tenido numerosas ofertas que hemos tenido que descartar, lamentablemente, de productos no habilitados. Sabemos que las habilitaciones son complejas y hay una corriente que la he seguido de cerca en los últimos años, que es bastante insólita, donde los ámbitos locales, sabiendo que los ámbitos provinciales y nacionales son complejos para habilitar productos, facilitan la habilitación municipal y con eso permiten la comercialización. Lo cual, en realidad, están dándole la vuelta al tema porque, en definitiva, el producto se distribuye con alguna dificultad fuera del ámbito municipal. Pero nosotros, con la habilitación municipal, admitimos la distribución de productos. Pero sin ninguna habilitación, no. Porque si efectivamente hay una habilitación simplificada y la gente prefiere no hacerlo, en definitiva, después de la habilitación municipal inexistente viene la inscripción impositiva inexistente y la inscripción previsional inexistente, y entonces una empresa que está favoreciendo ser fantasma o prefiriendo ser fantasma, no me parece que sea el mejor camino. Yo creo que no podemos exagerar la victimización en ese sentido. Yo creo que es un problema, creo que está mal la aplicación del Código Alimentario y que SENASA tiene una política demasiado concentrada para habilitar productos, pero si los municipios lo facilitan y hay organizaciones como nosotros que con eso se satisfacen, no puede ser que la gente aparezca y quiera que no se cumpla ninguna condición. Es decir, alguna condición tiene que cumplirse porque la verdad no podemos estar distribuyendo encurtidos por el país que luego enfermen a la gente, ¿no? Me parece que hay que tener algún respeto mayor por las normas sanitarias de lo que trasciende el hecho de simplemente quejarse y no inscribirse en ningún lado, ¿no? Exacto. Uno de las compañeras de acá de la cátedra, Gloria, pregunta si el precio de los alimentos no incide cuando no es el propietario el que la trabaja, ¿no? O sea, cuando no son dueños de la tierra. Recuerdo que usted había hecho un trabajo muy importante, un análisis muy importante cuando fue a 125, donde hablaba de la relación de cantidad de tierras que debe disponer para que sea económicamente rentable. Sí, yo creo que, no sé. yo creo que la extracción de valor que generan los semilleros que venden semillas genéticamente modificadas, que acompañan eso con el cóctel de productos fitosanitarios, es tan enorme que eliminar ese costo y trasladarlo al costo de trabajo por maquinaria o trabajo manual cuando se produce ecológicamente no genera un aumento del costo de producción, sino una reducción. Es más, no se olviden que hay todo un trabajo de combate de plagas con productos naturales que tuvo su origen en varios países del mundo. Los cubanos son fuertísimos en eso, y ha habido una buena escuela en la Argentina de gente que ha diseminado algunos métodos naturales de combate de plagas que efectivamente no aumentan la mano de obra necesaria o el trabajo necesario sobre la tierra, sino que cambian el producto, cambian un producto
originalmente de síntesis química, con eventuales daños a la salud humana y a veces seguros daños a la salud humana, por productos naturales. Y esos productos naturales tienen eficacia absolutamente cierta. Tengan en cuenta que la agroecología no habla solamente de ausencia de combate de plagas, sino de una forma distinta de combatir las plagas. Bueno, si no hay más preguntas, Clara, que dejamos que el ingeniero responda, cuente un poco sobre el Polo Tecnológico Social antes que termine Miriam. ¿Qué opinas? Muy bien, muy breve. Sí. El Ministerio de Ciencia y Tecnología nos convocó en diciembre del año pasado para hacer un estudio preliminar sobre parques de producción social. ¿Qué son? Son parques industriales que no existen en la Argentina, que cobijarán, cuando tengamos el principio de ejecución de este proyecto que está siguiendo adelante, empresas de producción social. ¿Qué son? Son empresas cuyo objetivo es resolver un problema comunitario. En lugar de definir aquello que nos han enseñado desde la cuna, que toda empresa se hace para ganar plata, y por lo tanto el objetivo es ganar plata, lo que decimos es, las empresas de producción social son aquellas empresas que quieren resolver un problema comunitario, que para eso actúan en el mercado, por lo tanto compran y venden, por lo tanto tienen que vender más de lo que compran y tener una diferencia económica que les permita reproducir el capital, pero ese no es su objetivo y su sentido de la existencia. El sentido de la existencia es que resuelve un problema comunitario. Básicamente hay algunos que son obvios, aquellas empresas que se dedican a resolver problemas ambientales o a evitar problemas ambientales a futuro, o las empresas que se pueden ocupar de diseminar la energía renovable, o las empresas que se ocupan de generar ámbitos de trabajo digno para colectivos laborales que el capitalismo ha excluido, que en algún momento nos preocupamos por los discapacitados que sufren de alguna discapacidad, o sea visual, o sea auditiva, o sea de movilidad. Luego nos ocupamos de aquellos que tenían pocos años de educación formal. Luego nos ocupamos de aquellos que habían salido de las cárceles o que habían salido de las instituciones psiquiátricas. Hoy nos ocupamos de los jóvenes. Los jóvenes son un sector social excluido inercialmente por el capitalismo. Si hemos llegado a ese nivel, quiere decir que tenemos un problema absolutamente serio, absolutamente complejo, que habilita a pensar en la categoría de empresa social. Una empresa que se ocupe de dar ocupación digna a jóvenes o a todas las otras categorías laborales que acabo de mencionar, sería una empresa que resuelve un problema social y por lo tanto estará comprendida dentro de los parques que se están pensando. Se están pensando como parques piloto en 4 parques inicialmente, uno en Tafí Viejo en Tucumán, uno en el sur de Córdoba, uno en la zona de Zárate Campana y otro en Avellaneda. Es muy largo de explicar, pero hemos avanzado y estamos trabajando con mucha fuerza porque la primera etapa del trabajo ya terminó, se entregó el informe, le gustó al Ministerio, el Ministerio ha extendido el convenio con el IPP un año más para que hagamos el desarrollo ejecutivo y ese año empezó el 1 de agosto, el 1 de este mes. Les menciono esto porque con un agregado que me gustaría que quienes no conozcan el tema no supongan que estamos inventando el agujero del mate. La Unión Europea tiene una decisión de promover empresas sociales desde el año 2011. Estados Unidos tiene, al estilo norteamericano, que demora bastante en que se asuma como política pública, pero surgen organizaciones privadas, tiene una asociación de empresas sociales, después de discutir, se han ido refinando la definición y demás, desde el año 1999. En Escocia, el concepto de empresa social
se ha incorporado a la currícula escolar. Se enseña empresa social en las escuelas de cosas. Y así podría mencionarle ejemplos australianos, ejemplos de Inglaterra, ejemplos de diversos lugares que muestran que, insisto, no estamos inventando, estamos trasladando a una zona periférica del mundo que tiene mucha más necesidad de tener empresas sociales que aquellas zonas que acabo de mencionar, probablemente con originalidad para Latinoamérica, pero no para el mundo, un concepto que bien vale la pena hacer visible y discutir y apropiarse de él. Estúdienlo. El informe que entregamos al Ministerio de Ciencia y Técnica es público, está en la hoja del Ministerio de Ciencia y Técnica y se llama algo así como elementos conceptuales para la instalación de parques de producción social. Véanlo, porque ahí está mencionado también los principales antecedentes mundiales que hemos podido recopilar. Bueno, buenísimo. Muchos de los que estamos acá vamos a meternos a leer el documento y bueno, si se nos ocurre cómo podemos colaborar, también acá estaremos seguramente. ¿Cómo no? Bueno, no sé si hay alguna pregunta más clara que quede para el ingeniero. Hay muchas preguntas, hay muchos comentarios, perdón, en relación a, muy interesante toda la exposición, en relación a que van a buscar la página también que nombraban para promocionar y consumir los alimentos, que no la conocían. Hay gente que nos está escuchando de todas partes de Argentina, entonces esto se hace extensivo a todo el país. Hay gente de Tierra del Fuego que dice que lamenta que no se sumen a este proyecto. Esas son los comentarios muy positivos en cuanto a la charla y la exposición y agradecimiento. Y bueno, las preguntas que aparecieron son las que estuvieron en el chat. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a dar paso entonces a Miriam. Si está ahí está, así la ves. Enrique, aquella vez, como le contaba a Enrique, ¿te acordás, Miriam? Que allá tiempo y a lo lejos habíamos querido hacer una reunión de ustedes dos, creo que el 2012, no me acuerdo, y no se había podido. Pues bueno, la virtualidad nos ha unido, así que acá estamos. Dos hermosas potencias se saludan. Así que bueno. Encontraremos, por lo tanto, seguimos de cerca todas las iniciativas que van desarrollando. Yo creo que dentro del marco de esta serie de charlas que estamos haciendo desde la cátedra, estamos tratando a través de esta nueva herramienta, de la soberanía alimentaria, ir profundizando en todos los caminos y la articulación que hacen a que lleguemos a obtener un alimento sano, seguro y soberano. Y en todo esto tenemos que ver, como vos decís bien, desde la producción y la comercialización hasta que llega el plato a la mesa. Es decir, ¿qué hay detrás de ese plato? Que no sea el plato fumigado, que no sea el plato que esta sociedad hace, que sobre él se actúe sobre todo la especulación, que este sistema que tenemos alimentario en nuestro país, y no solamente en nuestro país, por supuesto, altamente responde a una alta concentración monopólica y transnacionalizada, hace a la fijación de los precios y hace a distorsiones en el proceso de la comercialización. Dices bien vos que el hecho de a veces de ponerle etiqueta agroecológica sirve culturalmente para aumentar, de la misma manera que el decir el dietético. ¿No es cierto? Cuando decimos dietético y comparamos un yogur, por ejemplo, nos encontramos que a lo mejor tiene 10 calorías de diferencia, pero esas 10 calorías significan 50 pesos más a lo mejor en el costo del producto. Bueno, en esto estamos tratando de ir admitiendo, haciendo conciencia
ver qué hay detrás del plato, que es algo más que una milanesa con puré, sino quiénes la producen, y vos lo dijiste muy bien, me encantó esa frase, los que producen con dignidad. Es decir, producir con dignidad y comercializar también, yo diría, con el mismo criterio, para que seamos consumidores responsables. Y más que consumidores responsables, sentirnos ciudadanos. Esta diferencia es muy importante. No es lo mismo ser consumidor que ser ciudadano. Y si somos ciudadanos, estamos en toda la posición de nuestros derechos, que los tenemos que defender como tal. Yo he pedido cerrar esta charla un poco porque mañana es el Día Mundial de la Alimentación, el Día de la Alimentación. Y este día ha sido no el Día Mundial como es el 16 de octubre, sino que es en la Argentina nuestro día, que recuerda la fecha de nacimiento del creador de la Escuela de Nutricionistas, el creador de la doctrina de la alimentación argentina, aquella de las 4 leyes de la alimentación que hoy son universales. Comer sano, seguro y soberano es lo mismo que decir que la alimentación sea suficiente, de calidad, armónica y adecuada, que son las leyes de la alimentación que se originan en la década del 30 del siglo pasado. Casi 100 años hace de este acontecimiento, y esto es lo que conmemoramos mañana. Lo conmemoramos en una situación diferente, en medio de esta crisis económica, social, cultural, sanitaria, donde precisamente destacamos esto que dicen los organismos internacionales y que vos repetís hoy. En el centro de la cuestión está el alimento. ¿Es un bien o es un elemento, digamos, de comercio, de especulación y de ganancia? ¿O es una mercancía? ¿Es un alimento, es un bien social o es una mercancía? Y si lo seguimos tratando como mercancía, vamos a tener los resultados que tenemos en cuanto a estas desigualdades que hacen que en un país productor de alimentos tengamos un programa o un plan de emergencia, un plan contra el hambre. Entonces, de esto se trata, esto quería señalar, porque en el camino que hemos emprendido, el apresar para nosotros, apropiarnos nosotros del concepto de soberanía, significó subir en la jerarquización de nuestra profesión y entender el alimento como una herramienta política desde ya, pero sobre todo entendido en su ciclo completo, no solamente el plato servido, sino desde la producción al consumo. Es decir, esto de que vos señalaste, que nosotros insistimos, que es mucho más, que hay que saber quién lo hace, dónde lo hace, cómo lo hace, y qué políticas públicas tenemos para lograr realmente que esto sea un bien social, tal cual como lo está señalando en el plano de las empresas. Entonces, de esto se trata. Creo que nuestra visión tiene que ser holística, y esto es lo que tiene razón de ser para nuestra profesión. El alimento es un bien social, y nosotros lo utilizamos como tal, como una herramienta que eleva la condición humana sobre la base de la solidaridad, de la articulación con los distintos actores sociales, y que defiende la vida y no apuesta a los negocios. Entonces, de esto se trata, esto es lo que yo quería decir en el cierre de esta intervención, invitar a todas las colegas y a todos los que inicien, sobre todo a los estudiantes que inicien esta carrera que es maravillosa, porque tiene esta concepción humanística y solidaria en su base, desde su fundación, que no se pierda de vista lo social que tiene la alimentación, que no se pierda de vista lo cultural que tiene la alimentación, para que entonces nosotros sí
seamos mejores, no solamente físicamente, sino como lo decía el profesor Escudero, que tengamos la plenitud de nuestra vida, como decía él, en vigor y en salud física, social, mental, en todos los niveles. Si somos seres humanos plenos, con todos los derechos y al mismo tiempo con las manos levantadas para no permitir que avance la desigualdad, que avance la brecha social y que el alimento sea como lo pronunciamos allí en la Cumbre Mundial de la Alimentación en 1996, que se haya alimentos para todos y no ganancias para pocos. Muchas gracias. Gracias a vos, Enrique, por tus aportes. Gracias a todos los que trabajan, desde al pequeño productor para que hasta nosotros como consumidores, para que seamos cada vez más conscientes, digamos, de este acto que nos ennoblece, que nos dignifica, que nos eleva nuestra condición humana. Muchas gracias. Nada más. Bueno, ¿qué más decir? Hermosa la jornada. Yo quería, Sí. no, yo quería felicitar a Enrique por la exposición, agradecerle el haber accedido a esta comunicación de parte de la cátedra y de alguna manera también manifestar un poco no sé si de orgullo ciudadano, ¿no? En esto de que Argentina no deja de sorprender con las iniciativas creativas como la economía social y solidaria, la economía popular, y ahora las empresas sociales que se van a estar de alguna manera desarrollando en estos parques tecnológicos. Y bueno, nada, un poco preguntar o conocer cuál es, digamos, la fortaleza que tienen estas empresas sociales con respecto a cómo aprovechar las habilidades y las capacidades que tienen los trabajadores argentinos para desarrollar trabajo digno, de calidad, y de qué forma lograr capacitaciones, que es lo que más está faltando aparentemente, para que las personas puedan llevar a la práctica estas empresas. Por ejemplo, un ejemplo claro que creo que lo charlamos cuando tuvimos la charla previa a esto, fue el ejemplo de una persona que está haciendo su emprendimiento con cultivos agroecológicos y tiene su propio molino, y la verdad que está haciendo todos los pasos de las habilitaciones municipales, las solicitudes de los reconocimientos del reconocimiento de la resolución para poder comercializar el producto a nivel nacional y provincial, y todo eso, y bueno, ella siente como que hay todo un proceso que tiene que atravesar y que en general se desconoce cómo llevar a la práctica esos procesos. Y esas capacitaciones no son fáciles de adquirir o de lograr a menos que se paguen. Y está bueno ver, bueno, de qué forma se va a desarrollar esto en los parques tecnológicos. Yo leí el documento y me parece súper interesante. Muy brevemente, los parques de producción social tienen un riesgo, que es que persiguen objetivos múltiples. Es sumamente ambiciosa la idea. O sea, no es solamente auspiciar de manera relevante a lo que hemos llamado empresas sociales, sino además conseguir que los distintos ámbitos que dependen del Ministerio de Ciencia y Tecnología se involucren con esas empresas sociales. Por eso se define que todos los parques tienen que tener 3 ámbitos
del Ministerio de Ciencia y Técnica como formando parte de cada parque, un ámbito de capacitación laboral, un ámbito de supervisión o evaluación de la gestión de las empresas sociales que estén cobijadas en el parque, y un tercer ámbito de investigación y desarrollo tecnológica para mejorar de manera permanente la productividad y la eficiencia de esos emprendimientos. En tanto y en cuanto el sistema en su conjunto, no solamente el Ministerio o el CONICET, sino el sistema de generación de conocimiento en su conjunto, se asuma como responsable de formar parte de esos ámbitos en cada parque, se va a conseguir lo que usted está con justicia reclamando. Tiene que haber un esquema de capacitación permanente para conseguir esta mutación positiva, pero hay que romper la tradición de décadas de la Argentina de formar jóvenes o no tan jóvenes en nuevas experticias para dejarlos luego a expensas de que aparezca un capitalista que los contrate. Aquí es exactamente, no diría al revés, pero es paralela a la definición. Vamos a capacitar gente para integrarse a empresas cuyo objetivo ya hemos definido. Justamente la discusión que se generará en el camino es quién es el dueño de esa empresa. Podrá ser una cooperativa, podrá ser una pequeña empresa familiar, podrá ser un capitalista tradicional que entendió la posibilidad de desarrollar esa función nueva, pero no dependerá de la decisión de un capitalista tomar para trabajar a una persona a la cual se la ha formado en el vacío, que es el riesgo que se corre en la Argentina con los centros de formación profesional desde hace por lo menos 40 años, y que dolorosamente, y esto lo digo no con criterio agresivo, simplemente me duele, se repite aún en el día de ayer cuando se anuncia este esquema de formación de miles de jóvenes para ingresar a la informática, porque se sabe que falta integración de saberes en la informática, pero ninguna de las medidas que se tomaron para facilitar la compra de la computadora o los cursos de los jóvenes que van a ingresar en la informática pone en cuestionamiento para qué lo van a contratar luego a ese joven, cuando en realidad la ley de promoción de economía del conocimiento, no sé, creo que así se llama, en realidad lo que está haciendo es promover empresas como las empresas predominantes que reciben los recursos son empresas como empresas que venden software bancario en Estados Unidos o Mercado Libre, o empresas que venden software para juegos en Estados Unidos o en Europa. En realidad, lo que llamamos nosotros informática comunitaria, que es usar la informática para resolver el problema de la comunidad, no tiene vigencia en la Argentina. Nosotros en los parques de producción social hemos incorporado un capítulo que es la informática comunitaria, pero en realidad lo primero que hace una persona que lee el documento es venir a preguntarnos qué corno quiere decir eso, porque ni siquiera tiene visibilidad y vigencia en la sociedad. Bueno, eso en realidad eso es una demostración del camino que nos falta recorrer. Digo, y sintetizo para no ser aburrido, la capacitación es fundamental, pero no la capacitación profesionalista en el vacío que hace que tengamos gente formada que después se sienta en un banquito a esperar el capitalista que venga y lo contrate. Ese no es el objetivo de formar a la gente en un país que quiera utilizar sus recursos humanos eficientemente. Gracias, sí. En todos los casos, tanto sea como en la economía social y solidaria y en las empresas recuperadas,
yo creo que el aval del Estado, el acompañamiento, la asociatividad con el Estado es fundamental, y en esto Argentina ha demostrado a través del tiempo que es bastante lábil, ¿no? En cuanto a las políticas que desarrolla. No tenemos continuidad de políticas que tomen el concepto de lo comunitario, del beneficio común, del bienestar común como una prioridad de Estado, y eso, bueno, tiene que ser una construcción, me parece, más de también, ¿no? Acompañado por muchas de las organizaciones sociales que son las que empujan a veces para esos conceptos. Bueno, si nadie más tiene preguntas, yo lo que quiero es felicitar a todos y a todas las compañeras nutricionistas que están en la cátedra, felicitarlas por el día de mañana y por el trabajo que llevan a la práctica cotidianamente, que es fundamental. Gracias, Adriana. Gracias. Gracias, Adriana. Lo único que quería asegurar era que en relación a los conceptos generales que se dirimieron, tenemos que tener en cuenta, en primer lugar, que la legislación está hecha para los grandes capitales, no para la producción cooperativa y en menor escala, en primer lugar, que es lo que hay que modificar. Y en segundo lugar, que la modificación de los problemas centrales se tienen que resolver de manera estructural, con el acceso a la tierra, con el control sobre la inflación, fundamentalmente, con el control social desde ya. Para que nosotros logremos el alimento para todos, como dijimos recién, sano, seguro y soberano. Eso era lo que quería arreglar para terminar, Adriana. Y gracias, Enrique, por tu participación. Muchas gracias. Gracias, Enrique. Muchas gracias. Bueno. Como siempre. Clara. Muy bien, entonces de esta manera damos cierre a la clase. No sé si alguien quiere decir algo más. ¿Andrea? Hoy. Damos cierre a la clase de hoy, agradecerles a todos y a todas. Un pequeño recordatorio, siempre aclaro estas cosas, de dudas que van surgiendo en general. Siempre mandamos el acceso a las clases para que las puedan ver sincrónicas, es decir, en vivo, los mismos martes al mediodía. Pueden chequear sus correos electrónicos que pueden aparecerles en notificaciones y siempre aparecen desde el Instituto de Investigación de Educación Superior. Porque quizás había algunas dificultades de gente que pensaba que estaba de baja y es porque llega el acceso a el correo electrónico como primera opción, y como segunda opción pueden entrar al campus, que ahí también se cuelga el acceso. Están todos dados de alta, la idea es que continúen y que compartamos los conocimientos entre todos y todas. Bueno, y gracias por acompañarnos. Que tengan buena semana. Hasta luego. Gracias. Bien, Hasta pronto. Adiós.